Hola Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido al podcast. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás llevando este tema de la cuarentena y del trabajo un poco distinto? Hola Adrián, un abrazo grande para ti, para tu audiencia. Un gusto poder conversar finalmente. La verdad que estábamos tratando de hace tiempo, pero bueno, hoy conseguimos justamente este hueco en el canal. Aquí ando porque me tocó transmisión y luego más tarde tengo noticiero. Y bueno, ya mira, vamos para 4 meses encerrados. Al principio fue difícil, obviamente. Yo soy una persona muy inquieta, muy hiperactiva, no paro en mi casa y de repente estar en una prisión domiciliaria fue raro. Hubo días malos, días buenos, días regulares, hubo momentos tristes, pero nada, después de un tiempo donde no tenía muchas ganas de hacer casi nada, me reinventé, empecé a hacer mucho contenido para el canal de YouTube, muchísimas entrevistas. También he dado muchas entrevistas a estudiantes, a medios, a podcast. Obviamente eso uno lo distrae. En el canal también he tenido bastante actividad. Me toca venir una vez a la semana para hacer el noticiero. Y desde que se reinició el fútbol español, también los días que tengo noticiero hago un partido. Entonces, bueno, ese día es como el recreo que tiene uno para agarrar el carro, para manejar un poco, para ver la calle, para trabajar, para volver a reinsertarse en el ambiente laboral en vivo. Y la verdad que mucho más tranquilo, creo que es lo que corresponde, sobre todo en este momento donde Argentina ha llegado invierno y lamentablemente la curva viene en ascenso, así que hay que tener prudencia y paciencia y esperar que se culmine esta película de terror. Fernando, una pregunta. ¿Tu papá, tu mamá, alguien de tu familia es comunicador social? ¿Se dedicaron al rubro del periodismo? ¿O decidiste salirte No, de no, lo que es nada, común? nada. Nada, cero, cero. O sea, mi papá vende seguros, imagínate, un corredor de seguros. Mi mamá ama de casa desde que tuvo a mi hermana Romina. No es algo familiar, no es algo de alguna amistad o alguien que crecí viendo en casa. Es simplemente algo que me parece que llevaba adentro y que pude explotar a medida que fui avanzando en mi carrera. Pero no se trata del árbol genealógico. Quizás mi tío que lamentablemente falleció el año pasado y durante muchos años trabajó en radio. Él fue operador en Jazz, en Radio Nacional, en Mágica, era productor también. Creo que él me incentivó el amor por la radio. Quizás no por el periodismo, pero sí el amor por la radio. Ese es el único costado familiar en donde hay antecedentes en los medios. ¿Y por qué lo deportivo? Porque dentro del periodismo y la comunicación social hay muchísimas ramas, pero decidiste abocarte a principalmente al fútbol, pero a lo deportivo. Sí, porque crecí escuchando a Lázaro Candal. Mi papá grababa los partidos de Brasil en Betamax de todos los mundiales, era una costumbre, una rutina que tenía él, y cuando yo tenía 5 o 6 años, y ya tenía obviamente gusto e inquietudes por el fútbol, pues veía esos casi y decía, bueno, ¿qué es esto? Y me puse a ver los partidos de Brasil del 82 y del 86 y del 90. Y también me encantaba el deporte venezolano y tenía curiosidad por saber cuál era la selección venezolana y quiénes jugaban en la selección venezolana, que ni siquiera se llamaba la Vinotinto, y quiénes eran los clubes del torneo de primera división, y en qué otros deportes nos iba bien a nosotros, y en los Juegos Olímpicos o en los Panamericanos. Me acuerdo de los Panamericanos del 91, que los vi con mucha atención. Si no me equivoco, fueron en La Habana del año 91, que los dio Radio Caracas, y los Juegos Olímpicos de Barcelona, y los Héroes de Portland, y la Copa Davis. Entonces, sí, de verdad que desde muy chamo me encantó el deporte y descubrí muy temprano mi pasión. Así que creo que tuve una ventaja con respecto a otros que quizás incluso estudian una carrera primero y luego se dan cuenta que ese no era el camino que les gustaba y que deseaban. ¿Y por qué el fútbol? En un país tan beisbolero como Venezuela, tranquilamente te pudiste haber dedicado a eso y más en un momento en el que el fútbol todavía no era lo que se conoce hoy o el nivel que tiene hoy el fútbol venezolano. Sí, bueno, creo, como te digo, que eso de mi papá, de grabar los partidos de Brasil yo recuerdo haber visto el Mundial de Italia 90, haberme ido temprano del colegio para ver la inauguración, que fue Argentina-Camerún, y todo el desfile, aparte en Milán, una puesta en escena espectacular. Tengo muchos registros
nítidos del Mundial del 90, de ver el partido de Argentina-Italia con mi papá en su oficina en el Llanito, que él tenía en ese momento una compañía de transporte explosivo, y ver el Brasil-Argentina en casa de mi abuela, y me gustó el fútbol, me enganché desde muy joven con el fútbol italiano que daba del Canal 8, el fútbol español que daba del Canal 8, sí, básicamente eso y los mundiales, que la verdad era una fiesta, no podía creer que habían tantos partidos tan interesantes de forma consecutiva y me enganché muy rápido con el fútbol, la verdad que sí. Estudiaste en la Universidad Santa María. Cuando estabas estudiando, ¿ya empezaste a trabajar o terminaste una cosa para empezar con la otra? No, arranqué en segundo semestre de comunicación social. Yo tenía un profesor llamado Manuel Álvarez Alfonso, que de hecho lo vi hace poco, lamentablemente en la misa, lo vi en un contexto nada agradable, que era la misa de José Visconti, pero bueno, pudimos conversar. Y Manuel, cuando se presenta en esa clase, él dice que trabaja en Radio Deporte, y yo era un asiduo escucha de Radio Deporte, ya un fanático de Radio Deporte, de Radio Caracas Radio, de todos los programas vinculados con el deporte en radio en Venezuela, yo estaba ahí escuchándolo. Y no solo escuchándolo, sino también participaba, llamaba, daba alguna que otra opinión, mandaba un mensaje, etcétera. Cuando él termina la clase, yo me le acerco y le digo, mire, yo quiero trabajar en Radio Deporte, quiero arrancar ya. O sea, como pasante, como asistente, como recoge cable, como lo que sea. Yo quiero ser periodista deportivo. Entonces él me dice, bueno, vete mañana a la emisora y pregunta por Ramón Coro. ¿Tú sabes quién es Ramón Coro? Y yo, no, vale, claro, sí, yo escucho el show El Fanático de hace mucho tiempo. Y así fue, dicho y hecho. Llegué a la radio un 18 de mayo del año 2003 y me abrió Ramón Coro la puerta, me dijo, ¿tú sabes manejar internet? Y yo, sí. Bueno, pasa. Hoy vas a escribir, hoy vas a ayudar para escribir el guión del noticiero, que lo conducía Andrew Osorio, gran periodista, gran narrador de béisbol y básquet en Venezuela, muy vinculado con Marinos Oriente, era la voz de Marinos Oriente. Y bueno, así arranqué, imagínate, así arranqué en mi segundo semestre en el año 2003, tenía 18 años recién cumplidos, no, 19 años recién cumplidos, o no, mentira, no voy a cumplir 19, 18, a la semana siguiente cumplí 19. Y así empecé y me enamoré, fue un amor a primera vista, de la radio, de los medios, de poder estar ejerciendo ya siendo tan joven y a partir de ahí no paré. Y la memoria tuya es algo que no te falla, digamos, porque veo que te recuerdas fechas, tanto del mundial que me comentabas recién, y también fechas tuyas de cuando empezaste a trabajar, de tu cumpleaños, o sea, las fechas ahí que están cerca. Es un aliado, por así decirlo. Es un aliado, ha sido un aliado de mi carrera, a veces creo que abuso de ella y como que la exprimo demasiado, pero sí, recuerdo partidos de la selección, todos, especialmente los que viví. Yo he cubierto ya casi 80 partidos de la Vinotinto in situ y los goles, no sé si todas las alineaciones, pero los goles seguro, 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 los rivales, tengo buena memoria para el deporte, para la vida diaria. Para las películas no tengo mucha memoria, veo una película y se me olvida a los 2, 3 meses, pero sí, ha sido un gran aliado para mi carrera sin ningún lugar a dudas. Después de trabajar ahí que me dijiste, en la radio, pasaste a la Federación Venezolana de Fútbol y también a Meridiano. ¿Qué te enseñó a trabajar directamente en la selección a la que uno tanto sueña? Por ejemplo, el deportista juega con representar al país. El periodista también es una tarea importante, estar en el equipo. Sí, obvio. Después de Radio Deporte llegué a Meridiano Televisión, gracias al propio Ramón que me llevó a ser asistente de prensa de La Voz del Fanático. Después conocí a Richard Méndez y gracias a Richard fui al Centenariazo en el 2004, el triunfo 3-0 en Montevideo, mi primer viaje al exterior como periodista. Después llegué a la redacción del diario Meridiano, gracias a Manuel Todea y también a la confianza del Víctor José López, José Visconti, que me dio, imagínate, la responsabilidad de escribir una columna que se llamaba Área Chica. A los 21 años yo tenía una columna en Meridiano que era un sueño. Y en ese trayecto llega la oportunidad de la Federación Venezolana de Fútbol, que fue, fíjate esto, yo tenía en la mesa, yo era pasante de fútbol en Meridiano, o sea, no estaba contratado, o sea, no me pagaban. De hecho, yo los primeros 2 años no cobré en ningún lugar.
Y la primera vez que cobré fue en el año 2005, cuando escribí unos artículos para Graciano Cruz en Meridiano Magazine, y en el 2004, cuando comenté los partidos Venezuela-Brasil en Maracaibo y Venezuela-Ecuador en San Cristóbal, que la emisora Somos 93.5 Barquisimeto me pagó no solamente mis honorarios, sino me pagó el transporte, las comidas, el hotel, una cosa inédita en mi carrera siendo tan joven y que no esperaba. Creo que fue muy bonita, obviamente, y muy especial. Y también el partido con Paraguay me pagaron en el Defensores del Chaco, que yo viajé por mi propia cuenta, por mis propios medios. A ver, te contaba, ok, cuando yo estando en Margarita de vacaciones, me llaman de la redacción y me dicen, Petroloco, que me decían así por cariño, pero bueno, por mi carácter, por mi carácter y por mi personalidad, se abrió una vacante para escribir hipismo en la redacción. Entonces yo decía, bueno, voy a cobrar plata, pero voy a estar preso escribiendo de algo que si bien sé de hipismo, porque yo jugaba a caballos cuando chamo, no es lo que me gusta, ¿entiendes? No es lo que me gusta estar encerrado en la redacción, pendiente de las carreras de la Rinconada, y ya tener que ir a la Rinconada a cubrir traqueos. O sea, no. Entonces, en ese momento me llaman del semanario Simplemente Fútbol, que después escribí en él casi 2 años después. Queremos contratarte como redactor, iba a ganar 200.000 bolívares. Una tontería, pero bueno, ayudaba. Y en eso voy a un entrenamiento de la selección en el Olímpico, un viernes en la tarde. Venezuela se iba a ir a Japón, a jugar contra Japón. Estaba Roug, habían como que era la sub-23, sub-23, sub-24. Y conozco a Nicolás Trincado en ese entrenamiento. Creo que él ya me había leído de Meridiano. Hicimos muy buena onda. Y me dijo, tengo la jefatura de prensa. O sea, él había asumido hace poco por Alejandro Chacón, que también fue mi jefe en el semanario luego y que falleció el año pasado, y que es uno de mis grandes amigos, los grandes amigos que me dejó la profesión. Y me dice, Nicolás, quiero que seas mi asistente de prensa en la federación. No tengo nada que ofrecerte. Entonces yo sopesé, ¿qué hago? Escribo en Meridiano de hipismo que voy a ganar más que el resto. Me voy al semanario Simplemente Fútbol, que voy a estar ahí encuartelado casi 4 días a la semana, ganando muy poco. O me voy a la Federación Venezolana de Fútbol, que si bien no voy a ganar nada, pero voy a tener la libertad de tiempo para poder seguir escribiendo en Meridiano, seguir haciendo radio y otras cosas más. Y elegí la federación y me fui con Nicolás y le dije, sí, Nicolás. Y le dije que no, ya los del semanario casi que, bueno, vamos a firmar contrato. Y le dije, oye, no. Me acuerdo que fue una rueda de prensa con Blatter, una rueda de prensa con Blatter en donde se anuncia los primeros pasos a seguir para la Copa América de Venezuela. Y en esa reunión le dije, oye, no voy a poder ir al semanario. Perdónenme, pero me ofrecieron esto de la federación y me fui a la federación. Me fui a la federación y estuve 1 año en la federación y con Nicolás creé una amistad espectacular y conocí el fútbol desde adentro y los personajes. Iba a veces a la oficina de Esquivel a reunirme con él o con Jesús García Regalado, y que la verdad me apoyó muchísimo en ese momento, y los de la sub-20, la comisión de arbitraje y todo, y fue una etapa muy bonita donde no gané nada, pero sí pude viajar a los partidos de la Vinotinto y Nicolás me dio el respaldo pleno para escribir, para hacer entrevistas. La verdad que fue un gran jefe y bueno, hoy vive en Santiago y lo vi hace poco, es un gran amigo, un excelente periodista y una persona a la cual quiero mucho. Entonces, fíjate, de no tener nada a tener 3 opciones y elegí la que no pagaba, pero con la que más disfruté y más aprendí. Parece que el fútbol, no solamente el venezolano, sino en general, te sonríe porque cuando recién empezabas en Venezuela se dio la Copa América del 2007, un evento que no era común para las tierras venezolanas, menos de fútbol, digamos, y bueno, y después ha ido viviendo todo lo que es la etapa, por así de gloria, de la Vinotinto, en el sentido en que los muchachos cada vez juegan mejor, le hacen partido a, a los distintos equipos, a las potencias, como que se te fue dando, junto con tu comienzo de la carrera, como que se fue dando también algo importante en el fútbol venezolano. Sí, hubo un idilio con el fútbol venezolano. O sea, yo la primera vez que pisé una cancha, fue en un Caracas Italchacao cuando estaba haciendo el curso de Chapela y Broner y nos llevan un día al Brígido y se acaba el partido. Bueno, vayan a hacer entrevistas. Yo no podía creer que estaba entrevistando a Cáceres, a Leo Jiménez,
Javi Campo, no me acuerdo quiénes jugaban en el Caracas en ese momento, creo que estaba McIntosh, Castelillo, es increíble, o sea, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero vivir de esto. Y siempre estuve vinculado con el fútbol venezolano, siempre, 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 siempre. Iba al Brígido los domingos, al Estadio Olímpico, los partidos de la selección, me pude ir a Montevideo a ese partido que para mí sigue siendo el triunfo más importante de la historia, y esa noche dije, yo quiero hacer esto de por vida. Y después entrar a la federación y mi columna era de fútbol venezolano, Área Chica no era de fútbol internacional. Y yo buscaba escribir de fútbol venezolano y del deporte venezolano. Así sí, que sin dudas el fútbol venezolano me abrió puertas y me permitió conocer personas muy generosas que de forma muy altruista me otorgaron posibilidades, como Franco Pascuso, por ejemplo, uno de mis padres periodísticos, que lo conocí en el Brígido y él me veía y empezamos como que a entablar relación y me dijo, mira, quiero que empieces a trabajar conmigo en el programa. Y estuve trabajando con Franco como 2, 3 años. Me levantaba a las 6 de la mañana para ir, no, a las 5 de la mañana, porque el programa de él arrancaba a las 6, Imagen Deportiva, para irme a Las Palmas a hacer el programa con él. Así que sí, sin duda siempre el fútbol venezolano, estuve muy cerca de él, conocí a sus protagonistas, vi que era una fuente accesible, que no mucha gente cubría y sabía que tenía potencial, o sea, confiaba en mi potencial y confiaba que en algún momento se fueran abriendo puertas. Y así fue. Y al día de hoy, estando en Argentina, ¿cómo haces para seguir lo que sucede en el fútbol venezolano? En el torneo local, me refiero. No, bueno, el torneo de primera división me cuesta mucho. Sí hablo con entrenadores, hablo con jugadores, leo otros colegas, obviamente. Yo, por ejemplo, trabajaba en Conexión Goleadora, que es un programa que todavía existe hoy en Hot 94, antes en Deportiva 1300. Fui miembro fundador de ese programa, que era de fútbol venezolano, con Alfredo Coronís, con Edgardo Márquez y Pablo García, que era la alineación original. Y en un momento dije, la verdad que no estoy aportando mucho aquí, porque están analizando Trujillano Italia y yo no lo vi. Se aportaba quizás en el día a día ahí justamente me están trayendo la pauta de gracias, me están trayendo la pauta del Noti, te decía que no aportaba mucho porque yo no cubría el fútbol venezolano. Entonces, ¿qué voy a analizar de Trujillano Italia si no lo vi? Y la verdad que en mi tiempo libre no quería ponerme a ver fútbol venezolano aquí, porque lo que quería era salir del canal un fin de semana e irme a pasear con mi novia, con mis amigos, tomarme una cerveza, jugar futbolito, lo que sea. No quería ponerme a ver un partido. Entonces sí aportaba en las coberturas de la selección y en las entrevistas, pero en un momento dije, ya, basta, no. Y por eso se creó Ruta Vinotinto, el canal de YouTube, y siempre he tenido la cuenta, pero más que todo vinculada a los venezolanos en el exterior y a la selección. Tocar de poquito el fútbol venezolano porque no lo sigo. Me parece que por más que obviamente soy una voz acreditada en el país, me parece un irrespeto hablar de algo que no vi, ¿verdad? Y respetar también a los colegas que sí cubren la fuente allá. Así que, bueno, sí, eso ha costado. Y se me olvidó de la anterior, fue muy especial. Tú arrancaste justo con eso en la interrogante pasada. Fue muy especial haber narrado la Copa América en mi país para Radio Caracas Radio. Fue quizás una de las oportunidades más especiales que he tenido antes de mi viaje a Argentina y obviamente el salto de calidad y un antes y un después que ha habido en mi carrera. Pero para redondear, sí, el fútbol venezolano lo sigo más que todo con los venezolanos en el exterior y la selección. El torneo local, no digo que toco de oído, pero no me gusta profundizar porque sencillamente no estoy haciendo periodismo de presencia. Te llega la oferta de DirecTV para venirte para Argentina. Tú ya trabajabas en DirecTV en Venezuela y al poco tiempo te llega Correcto. la oportunidad de venir a Argentina. ¿Lo dudaste? ¿Qué pusiste sobre la balanza? ¿Cómo fue esa decisión? Porque no No, es fácil siendo joven no, emigrar. no. Nunca hubo una duda. Nunca hubo una duda. Me fui en el momento más dulce allá. O sea, yo trabajaba en DirecTV, comentaba partidos y narraba partidos en DirecTV. Escribía mi columna en Meridiano. Escribía también para cables de béisbol venezolano para la agencia AFP en las noches, que no bastaba ser conocedor. O sea, no necesitaba ser un amplio conocedor de béisbol venezolano, sino simplemente redactar notas de prensa del béisbol venezolano. Hacía radio. O sea, yo en ese momento estaba muy bien económicamente en Venezuela. Yo ganaba cerca de los 14 millones de bolívares en el año 2008, que era mucha plata en ese momento, viviendo con mi familia.
sea, era mucha plata. Imagínate que con un carro costaba 30 millones y bueno, yo ganaba la mitad de lo que costaba un carro. Cuando pasé de ganar cero a ganar muy bien, haciendo muchas cosas, obviamente, pero era una oportunidad irrechazable. A mis 24 años era como que o te montas en este tren ahora o no sé si va a pasar de nuevo por la estación. Y no lo dudé nunca, no lo dudé nunca. Sí había nervios, pero había más adrenalina y emoción que nervios. Así que sin ningún lugar a dudas, tomé la oportunidad y me enrolé. Eran 3 meses a prueba. Era duro porque si no pasaba, quizás quedaba sin trabajo en Venezuela y le daba el gusto a muchas personas que deseaban que me fuera mal. Bueno, no muchas, algunas, pero no lo dudé en ningún momento. Y perdiste mucho en general con el periodismo, muchos eventos sociales, muchas cosas, porque al emigrar no solamente uno Sí. deja una oportunidad laboral que ya tenías allá, sino que también deja amigos, deja familia. Me refiero, has perdido mucho con el periodismo, has ganado mucho, muchísimo, pero has perdido cosas también en eventos sociales. He perdido más que todo los eventos familiares, ver a mis sobrinos crecer, sus cumpleaños, sus comuniones, sus confirmaciones. Eso me ha dolido. No estar de sostén para mi familia en episodios difíciles, a nivel familiar, obviamente, no apoyarlos ha sido duro. Eventos sociales, a ver, sí, bueno, me perdí idas a la playa por cubrir el fútbol venezolano y ahora estando en Argentina me he perdido cumpleaños, pero hoy casi todos mis amigos están afuera por esta diáspora, por el éxodo masivo que hemos, es más, varios de mis mejores amigos viven hoy en Buenos Aires de la universidad, así que yo creo que lo que más me perdí fue eventos familiares. De resto, creo que el periodismo me ha dado muchísimo. Ha sido, o sea, en la balanza, la ganancia es abrumadora. Te regreso un poco a tus inicios, 14, 15 años, cuando recién tenías el sueño de empezar en el periodismo. Contabas hace un tiempo, creo que en tus redes sociales, de que te encerrabas en un cuarto, ponías la casetera y te ponías a narrar los partidos. ¿Es así? ¿Qué Es recuerdo tienes así, de es eso? así, es así. Recuerdo que en el año 98, un mes me entró la locura o me entraron las ganas, ¿verdad? De narrar y narrar y narrar y narrar y narrar y narré como esos cassettes todavía están en mi casa. Claro, para escucharlos es un rollo porque ya los radios viejos no existen, entonces ¿cómo haces para digitalizar un cassette? No lo sé, pero me encantaría rescatar al menos un par de cassettes de esos y algún día publicarlos. Y preparaba mi transmisión, así como esta hoja que acabo de hacer, a la vez Granada, así armaba mi cuadernito y veía qué partido, mira, ahí ESPN va a dar el Milan. Bueno, listo, a las 2 de la tarde narro Milan tal, y a las 4 narro Barcelona tal, y en mi casa me tocaban la puerta, deja esa bulla, eso griterío, estás todo el día encerrado, vamos a ir al cine, ¿por qué no vienes? Pero bueno, yo ahí descubrí ese mes, dije, ok, listo, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que Y quiero hacer, no sé cómo, pero esto es lo que quiero hacer. se parecen hoy tus narraciones a las que hiciste en ese momento. ¿Retomas cosas, algunas frases, o son muy distintas y todo ha No, cambiado? frases quizás no tenía, pero tendría que escucharlas, pero me parece que ya llevaba ya llevaba dentro algún don, ¿verdad? Que obviamente lo fui puliendo, pero para tener 14 años creo que no narraba tan mal. Un día voy a ver si los rescato y los pongo, pero no, creo que las frases y toda, sí era creativo, sí era elocuente para mi edad, obviamente, 13 años en ese momento, pero, pero sí también en ese momento lo que hacía era no imitar, pero sí todo lo que había escuchado estaba en el disco duro y bueno, ¿cómo narras un partido? Bueno, con lo que tienes tú de referencia. Ya después vas buscando tus frases, tu palabra, tu tono de voz, pero ayudó muchísimo todo lo que había visto y todo lo que había procesado. Cuando te escucho relatar, principalmente, me lleva como si estuviese viendo un partido de radio, más que de televisión. Aprendiste mucho del relato en radio, que contaste recién, todo lo que fue tu etapa de formación en radios y cubriendo partidos, Copa América. Trasladas el relato de radio, que es como más pasional, más emotivo, a lo que es la televisión, con la imagen. Sí, a ver, en redes disfruto mucho más el relato radial, porque es más descriptivo, porque te permite
inventar más, porque genera mayor trabajo del relator, decir dónde está la pelota, cuál es el jugador, cómo está vestido el jugador, hacia quién le va a dar el balón, cómo está la grada, cómo ataca el equipo rival, cómo defiende el otro. Me gusta más el relato radial. O sea, creo que estimula más la creatividad y la improvisación. El relato televisivo lo llevo con los tiempos, no soy descriptivo en televisión, pero sí me gusta ser igual de elocuente, igual de pasional, sobre todo cuando narra la selección. Yo te diría especialmente cuando narra la selección, como me tocó en Copa América el año pasado o en el Mundial Sub-20 de Corea. Me gusta mucho, es muy especial narrar a la Vinotinto. Lo hice siempre en radio y haber tenido el año pasado esa opción de narrar para todo el continente la selección absoluta fue realmente inolvidable. Aparte, el equipo pasó a cuartos de final, después se quedó en el camino con Argentina, algunos relatos se convirtieron en virales, algunos relatos que no fueron relatos de gol se convirtieron también en virales, como el del VAR, que la verdad que fue muy bonito y sí, no hago un relato radial en televisión, pero sí le imprimo quizás la misma pasión que lo hago en las ondas hercianas. Bueno, normalmente cuando te toca hacer los comentarios es junto a Pablo Giralt, que también es una persona muy pasional en cuanto a los relatos de gol, Claro. en los momentos clave del partido, también le imprime esa emoción. Así que como que también se juntan esas cosas. Sí, no, obvio, ¿no? Y comentando también, soy una persona enérgica, o sea, no me gusta comentar en un tono bajo cuando viene un gol. Sí, como comentarista tengo otro rol, que es analizar el juego, que es diseccionar el partido, anticipar cambios, obviamente apoyarme de estadísticas, pero no basar la transmisión netamente en estadísticas, porque sería un numerólogo y no un analista de juego. Disfruto ambos roles, pero sí he tenido grandes personas como compañeros, bien sea como comentarista o como narrador, que han influido también en mi formación y en mi desarrollo como profesional. Y la mayoría de los periodistas venezolanos, por cercanía también, emigran a Estados Unidos y por un tema también de deportes, porque el béisbol es hacia allá, el básquet también, que era Venezuela es una medio potencia en eso, a nivel sudamericano por lo menos, también en Estados Unidos tiene un desarrollo. ¿Alguna vez te cruzó por la cabeza cuando trabajabas en Venezuela, en vez de pensar en Argentina, pensar que capaz tu destino estaba en cubrir deportes en Estados Unidos, como para llegar a México, como para llegar a otros países? Te soy sincero, cuando surge la oportunidad de venir a Argentina, yo no buscaba irme del país, era una Venezuela normal, era una Venezuela próspera, era una Venezuela con calidad de vida, con cierta seguridad en Caracas para poder desenvolverte sin pánico. Había gasolina, había luz, había agua, o sea, esas cosas yo no las viví en la Venezuela que pude disfrutar. Y ganaba muy bien en ese momento, estaba muy bien, o sea, venía creciendo. Me faltaba una gran oportunidad quizás en Meridiano o en Unión Radio, pero venía muy bien. Obviamente el salto cualitativo fue inconmensurable, pero no es que yo decía, me quiero ir al exterior. En ese momento no pasaba por mi mente, o sea, no lo buscaba. Estaba muy bien allá y estaba feliz allá. Te llevo a las coberturas, has cubierto eventos importantísimos. Cuando uno recién está empezando o cuando uno es niño, lo que imagina dentro del fútbol son los mundiales. Pero he escuchado muchos Sí. periodistas, muchos relatores decir que lo que se vive en un juego olímpico no tiene comparación. ¿Te ha tocado la posibilidad de cubrir los dos? ¿Qué evento es más bonito? Obviamente que los dos tienen sus cosas, pero me parece que la gente después se termina sorprendiendo de lo que es un evento como los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es Disney o es Busch Gardens con más adrenalina, es un parque de atracciones. Es, es ver a Usain Bolt correr en el parque olímpico y tomar un bus de 5 minutos de trayecto y ver a Federer y después ir a la piscina para ver nadar a Michael Phelps. O sea, es una congregación de luminarias en 15 días que realmente crees que estás soñando. O sea, vi a Phelps, a Federer y a Bolt y cubrí a Limardo todo en un día. Una cosa de loco. Yo soy futbolero
pero también tengo un costado polideportivo. De hecho, tuve en Venezuela un programa de radio llamado Polideportivo, y aquí en el canal valoran mucho esa polivalencia mía, de poder desempeñarme en diversos roles, y el Juego Olímpico lo disfruté como nada. O sea, me cuesta decirte que es más que un mundial, pero quizás es más atractivo por todo lo que hay, por todo el menú de opciones en 2 semanas. No tienes descanso, duermes 3 y 4 horas por día, tienes la posibilidad de ser testigo y parte de la historia, de entrevistar a grandes atletas, de aprender de disciplinas que nunca había observado en vivo, de codearte con colegas de miles y miles de lugares del mundo, de conocer lugares impresionantes y míticos como Londres, que para mí marcaron un antes y un después en mi carrera en el canal, esos Juegos Olímpicos de Londres. He cubierto 4 mundiales, pero fíjate, el año pasado me fui a los Panamericanos en Perú, casi por mis propios medios, en mis vacaciones, por ese sabor que ya le he agarrado a la multidisciplina y a cubrir a los atletas venezolanos. Creo que tu primer mundial cubierto o en persona, estando ahí, fue el de Alemania 2006. ¿Hay una anécdota que puede ser que casi te llevan preso o que te llevaron preso? Sí, sí, me llevaron preso por unos 10 minutos. Estaba con Nelson Pulido, gran amigo mío, fotógrafo, excelente persona, que fue el que me motivó para esta locura Alemania, esa locura llamada Alemania 2006, que se transformó en realidad. Y yo compré un paquete de entradas, 5 entradas, a un venezolano que su esposa dio a luz, llamado Freddy Soto, en la página de remate.com, que es lo que hoy es Mercado Libre. Él no podía ir, obviamente, por temas familiares, y me vendió las 3 entradas de Arabia, Arabia España, Arabia Túnez, Arabia Ucrania, más un octavo de final y un cuarto de final por $1,000, que ese octavo de final resultó ser Francia España, y el cuarto de final fue Brasil Francia en Frankfurt. O sea, ya nada más esas 2 entradas costaban todo lo que yo pagué por ese paquete. Él me dio también unas entradas de unas personas de Maracaibo que no podían llegar a los partidos de la primera vuelta, entonces él me dijo, bueno, véndelas, si quieres te ganas algo, pero a mí me das el costo, y se las vendimos a un mexicano, pero el mexicano muy vivo, como que buscó que los policías nos vieran, y en eso nos agarraron y nos llevaron una patrulla, y en eso, bueno, yo en mi inglés y en los nervios le mostraba el carnet de Meridiano, le decía que era periodista, llamé al amigo mío en Caracas para que él hablara con el policía, y bueno, por suerte nos soltaron, pero estuvimos 10 minutos en una patrulla, esposados, y a punto de que la aventura mundialista se extinguiera en un santiamén. Me imagino los nervios en ese momento en un idioma que no se entiende porque dentro de todo el inglés, por así decirlo, se puede pilotear, se puede más o menos llevar, pero en Sí. alemán, nada. No, por suerte había un policía que hablaba inglés, y yo en esos momentos de nervios yo trato de no nublarme, sino resuelvo. Tengo esa virtud quizá. Y resolví, hablé con Nelson, y en 10 minutos nos soltaron. Pero sí, estuvimos en la patrulla 10 minutos. Fernando, ¿qué es lo que más te gusta del fútbol? ¿Qué es lo que cuando ves un partido, cuando estás analizando algo, en qué te fijas? No, en todo. O sea, me gusta el colorido, por eso ver fútbol sin público ahorita me cuesta mucho. Realmente me cuesta mucho concentrarme como espectador 90 minutos sin público. Trabajando es otra cosa, obvio, pero le falta ese ingrediente. Le falta ese ingrediente incluso para el propio jugador. El que está como visitante, sentir esa desventaja y esa presión. El que está como local, percibir ese respaldo que te da el jugador número 12. Pero no, me gusta mucho fijarme el juego. Me gusta mucho fijarme en los talentos emergentes. Enrique Puig, por ejemplo, que ya lo venía viendo hace un par de años en Barcelona, o lo que fue Jordi Alba hace 10 años, cuando creció el Lobo Guerra y Ronald Vargas en el fútbol venezolano. Me gustan los minutos finales porque cuando el partido está empatado, porque es esa incertidumbre y el partido se vuelve un ida y vuelta constante. Y en estos últimos años me fijo mucho más en la táctica por haber hecho el curso de entrenador y porque creo que tengo el ojo mucho más agudo, ¿verdad? Que me permite percibir cosas que quizás hace 10 años no tenía la posibilidad de observar o eran novedosas para mí. Y
En tu tiempo libre, ¿se lo sigues dedicando al deporte o te desconectas de lo que es el periodismo y te dedicas a ver series, a leer películas, o sigues mirando televisión, un poquito de fútbol, un poquito de básquet, un poquito de aquello? He dejado de ver mucho deporte. Yo en Venezuela era un consumidor de la NBA, sobre todo en esa década de los 90, bueno, obviamente con los Bulls de Jordan, pero los Utah Jazz de Karl Malone y John Stockton, los Rockets de Olajuwon. O sea, me sabía todos los equipos de la NBA en los 90, sin ser un experto en la materia. De béisbol también, seguía los numeritos, la famosa página en Meridiano, donde estaban los venezolanos en grandes ligas, cuántos honrones, cuántas remolcadas, quién va a líder. Me encantaba eso, quiénes eran los guantes de oro, si había alguien con posibilidades para ganar el título de bateo o el título de bases robadas, como lo hizo Roger Cedeño hace algún tiempo, o el título de juego salvado, como lo hizo Guedo Urbina y el Kid Rodríguez, o Richard Hidalgo, que tuvo una temporada fantástica con los Astros de Houston. Me encantaba el deporte venezolano, pero desde que me vine para acá ya no sigo mucho la NBA, salvo las finales, las grandes ligas, nada que ver, y veo muy pocos partidos. O sea, fíjate, hoy que hice un partido, que voy a hacer el noticiero, lo último que quiero llegar a mi casa es sentarme a ver un partido de Copa Libertadores. No, salgo a comer con mis amigos, con mi novia, juego fútbol, juego tenis, estoy mucho tiempo en la computadora, pero sí ejerzo el periodismo. Ayer, por ejemplo, entrevisté a Richard Páez a las 10 de la noche, bueno, porque el periodismo me convocó. Se fue de minero y pude hablar con Richard Páez. Soy muy pasional con el periodismo y con mis proyectos en paralelo, con Ruta Vinotinto, con los cursos de radio que he empezado a hacer, con el Dream Team, el podcast que tengo con Richard y Alex. O sea, no me importa invertir de mi tiempo libre. Vino, por ejemplo, el Zamora y me fui hasta Ezeiza a entrevistar a Rey y a Castellín. No me importó invertir un sábado para hablar con semejantes monstruos. La verdad que lo disfruto muchísimo. En ese aspecto, sí. En el aspecto de sentarme a ver un partido, poco. La verdad, poco. Y a ver cómo te lo pregunto, ¿eres muy autoexigente contigo mismo? O sea, no te dejas detalles al Sí. azar cuando te preparas, o sea, todo lo que haces lo tienes que enfocar muchísimo, o no puedes hacer las cosas a medio. No, confío mucho en mi memoria, pero me molesta cuando confío tanto en mi memoria y dije un dato mal en un video, me molesto, o sea, me molesto, me castigo, me doy con un látigo, me amargo y digo, coño, no puede ser así. O sea, o sea, obviamente, no es que lo veo y digo, ay, no, me molesto, realmente me molesto. Pero no, sí me preparo mucho. Fíjate, por ejemplo, ahorita aquí iba a hacer el video de Machís y aquí tengo ya toda la hoja de las anotaciones, de las cosas que creo que se me pueden olvidar. No me gusta. Me gusta improvisar que en cuanto que no voy a hacer un guión, ¿entiendes? No voy a hacer bloque 1 y voy a escribir lo que digo de Machí. No, eso no. Pero hago una estructura de las cosas que quiero hablar. Pero sí me permito mucho la improvisación y la espontaneidad a la hora de grabar un video. En este último tiempo se han hecho muy importantes para ti lo que es las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, todas las redes sociales. ¿Ves ahí el futuro? ¿Quieres incursionar también para probar, para conocer un poco más? ¿Cómo llegaste a eso? Llegué a YouTube de casualidad. En Twitter sí estaba desde el 2009 y quizás hoy no comento tanto un partido o hago el minuto a minuto porque la verdad me aburre. Lanzo una que otra reflexión de un partido que vi o de un jugador, de una situación. He tratado de ser menos, no, a ver, no es polémico porque el Twitter no tiene tono. Entonces yo quizás estoy diciendo algo ahora de Peñaranda y lo estoy diciendo gestualmente con mucho respeto y con admiración hacia Alberto, pero en Twitter la gente lo puede agarrar de otra forma. Y sí, quizás he malgastado tiempo en... Tengo mi carácter, lo reconozco, y cuando alguien viene a fregar la paciencia, pues sí, me, me puede hacer explotar. Y la gente lo sabe, creo que también lo saben y lo buscan para divertirse un poco. Pero Twitter e Instagram sí siempre estuve muy activo. Quizás ahora en Instagram subo más videos de relato, fotos casi ya no subo tanto, sino lo vinculo más con mi carrera. Pero YouTube nació de casualidad. Yo estaba en Nueva York de vacaciones y me escribieron muchas personas por Instagram para, bueno, pedirme una foto, saludarme, y un día decidí hacer un encuentro con la gente y en ese encuentro conocí a un muchacho de Barinas, Miguel Bastardo,
que fue el primero que llegó a la reunión, el último que se fue, el que estaba como que más interesado. Todos estaban interesados, pero él como que no solamente quería conocerme, sino quería trabajar conmigo. Quería demostrar que podía formar parte de mi equipo. Y me dijo, ¿por qué tú no haces un canal de YouTube y haces un análisis táctico? Tú tienes ya una muy buena cantidad de seguidores, tienes una comunidad que está pendiente de lo que haces. Y yo no sabía que se podía hacer o sea, yo usaba YouTube para ver videos y escuchar música. Yo no tenía ni idea que yo podía utilizar YouTube como herramienta para mi carrera. Y así surgió el año pasado y lanzamos el primer video de la pizarra antes del partido con Argentina y teniendo 500 suscriptores, ese video tuvo 20.000, 22.000 views, que fue una gran muestra de, ok, esto gustó, vamos a hacer esto. Y estoy disfrutando mucho YouTube. Ya llegamos casi a 30.000 suscriptores, es durísimo. Es como un gimnasio, no puedes descansar, no puedes claudicar, tienes que estar ahí, como hacer dieta, fijo, porque si no, debe ser muy constante y muy perseverante. Y bueno, lo estoy disfrutando enormemente, tanto ahora con el Dream Team, el podcast que tengo con Alex y Richard. Tengo que aprender muchísimo todavía del mundo YouTube, pero respeto mucho a las personas que lo ejercen o que están en esa rueda desde hace varios años y la verdad que estoy disfrutando enormemente mis proyectos en paralelo porque hago entrevistas de 2 horas que no tengo la posibilidad de hacerlas en el canal, hago un análisis táctico de media hora que tampoco voy a tener la opción de hacerlo en Fútbol Total. Entonces es mi espacio, son mis ideas, es mi línea editorial, es mi esencia y lo disfruto enormemente. Créeme que sí. En tus redes sociales, principalmente en Twitter, eres muy crítico con el régimen venezolano. ¿Te imaginas haciendo un Sí. periodismo que no sea deportivo? No, no, bajo ningún concepto. No me imagino haciendo sucesos, ni economía, ni espectáculo, ni salud. No, 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 no. Tampoco me imagino haciendo un programa de actualidad. Ojo, tampoco me imaginaba hace 3 años dando clases o hace 2 años, ¿entiendes? Y hoy ya tenemos un curso con 14 ediciones y más de 300 alumnos, que fue algo que nació natural. ¿Quién quita que más adelante? Pero no me veo, te soy sincero, no me veo liderando un programa de actualidad. No me veo haciendo un programa como Shirley o como Barsky o como Eduardo Rodríguez. Pongo Barsky, creo que es el ejemplo más claro porque Barsky es un periodista deportivo, que luego se ramificó y se expandió. Pero no me veo. Me veo en el deporte 100%. Me veo quizás en la parte audiovisual detrás, haciendo proyectos como director, como lo hago en Ruta Vino Tinto, que en realidad también estoy detrás de cámara. Pero no me veo, la verdad. Y en un futuro, ¿te imaginas cubriendo otros deportes también? ¿Te gusta mucho el tenis? Es más, has hecho muchas coberturas, no sé si en los Juegos Olímpicos también, pero has cubierto el tema del tenis. ¿Te Sí. gustaría también incursionar hacia aquel lado, ir agarrando cada vez más Me deportes o con el fútbol encantaría, estás bien? me encantaría poder cubrir o ser el jefe de prensa. Aunque jefe de prensa es como más institucional, pero bueno, de un jugador no te limita a escribir de otras cosas. Me encantaría que un tenista venezolano llegue al ATP, o sea, que esté top 100, top 150, como José Antonio de Armas, como fue Nicolás Pereira, ni hablar, Maurice Rua, Jimmy Simaki, David Souto, y yo poder hacer esa cobertura, poder ir a verlo en Roland Garros y en Wimbledon y en el US Open, en Australia, y hacer algo audiovisual con todo ese material, ¿verdad? Y contar una historia. Me encantaría, te digo que me encantaría. Y me encantaría seguir viajando siempre con la selección, Juegos Olímpicos, pero no, después del fútbol, el deporte en donde me atrevería a ir un poco más allá es el tenis. No me veo en básquet, no me veo en béisbol, y sí en la multidisciplina. Estar en Juegos Olímpicos, Tokio, ahora que es 2021, pues es un sueño estar. Ojalá pueda hacerlo. Por ejemplo, eh, en las cosas que has conseguido dentro del periodismo, ponías el otro día que fue el Día del Periodista, conocer ídolos, conocer a Ronaldo, conocer a miles de figuras dentro del deporte, pero el único sueño que por ahí te falta por cumplir es ver a Venezuela en una Copa del Mundo. Sí, y poder estar en un Madrid-Barcelona, no como fanático, sino formar parte de la transmisión. Sería muy lindo, sería muy lindo. Bueno, muchos, tener un programa de entrevistas en el canal sería genial, pero ya aquí en el canal, gracias a Dios, he cubierto mundiales, Juegos Olímpicos, he conducido Fútbol Total muchas veces, como obviamente reemplazo de Pablo y Juan.
A ver, he narrado la selección, he comentado la selección, he sido campo de juego de la selección, he sido el conductor principal del noticiero durante 11 años, he cubierto Copa Confederaciones, Copas Américas, Mundial Sub-20. La verdad que no sé qué, que no suena soberbio, pero no sé qué más pudiera lograr en el canal, salvo esto del Madrid-Barça que te digo. Y sí, creo que lo otro, sí, lo que falta es estar con Venezuela en un mundial. Me encantaría hacerlo más con radio que con televisión, fíjate. Creo que, no sé, tendría más sabor, aunque televisión tendría más exposición, evidente. Creo que si me ponen en la balanza, elegiría televisión, pero con una cobertura radial muy completa para un circuito grande en Venezuela. Y con Ruta Vinotinto en YouTube, pero 100%. Pero sí, creo, y ver a un equipo venezolano ganar una Copa Libertadores también. Sería algo muy lindo. Has nombrado muchísima gente, muchísimos amigos que te ha dado el periodismo, muchísima gente que te dio una mano, muchísima gente a la que también se te acercó y tú le diste una mano. Dentro de todo este universo de nombres y de personas que te han dado una mano a ti, ¿quiénes son tus referentes? ¿De quién has aprendido mucho? ¿Quiénes pueden? Mira, la verdad que este y este son las tres personas que a mí, lo que me dijeron me cambió la vida, básicamente. Bueno, mira, hay muchos. O sea, aquí en el canal he aprendido de Pablo, de Juan Pablo, de Juan Furlanich, de Alex, que era alguien a quien admiraba, trabajar con Richard, eh, haber tenido de jefe y de amigo, principalmente de amigo, a José Visconti, a Víctor José López, Alejandro Chacón, Franco Pascuso, Ramón Corro, Nicolás Trincado, ser compañero de Francisco Blavia, ser roommate de Francisco Blavia en Londres y haber establecido una amistad con Panchi, tipos como Carlitos Suárez también, que son de una generación mayor, Pipuriona, que es un gran relator, Fabi Godoy, imagínate, es que empiezo a poner nombres, Buscalia, empiezo a decir nombres y la gente ha aprendido de televisión con Luis Fernando Restrepo también, o sea, eh, son muchísimos, pero creo que de todos he sacado algo y he incorporado algo para mi carrera y para mi día a día. Ha sido un privilegio tener esta vitrina de DirecTV Sport y poder codearme con grandes periodistas del continente. Y es un orgullo que, bueno, que muchas personas hoy quizás me consideren parte de ese grupo. Obviamente ayudó enormemente esta etapa en Argentina, que ya son 11 años, pero también ayudó muchísimo a haber pateado la calle muy temprano en Venezuela y tener la dicha de estar en una misma mesa con grandes referentes del periodismo de mi país. ¿Qué es Venezuela para ti? ¿Qué es Venezuela para mí? Pues mi tierra, el lugar que más amo, el lugar que más sufro y el lugar que más me duele, sobre todo como lo veo ahora. Me encantaría regresar a Venezuela, no a esta, no, no a esta Venezuela casi, casi en los santos óleos, o sea, herida, triste, solitaria, temeraria, eh, a ver, intimidante, deprimida, visceral, violenta, descuidada, corrupta, malherida, vilipendiada, escupida, ¿qué te puedo decir? Olvidada, pisoteada. No, esta no. Cuando hablo de estos adjetivos, no me estoy refiriendo a Venezuela. La gente sabe a quién me refiero y quién propició todo esto. Pero mi sueño es volver a Venezuela, a otra Venezuela, a una Venezuela de colores, a una Venezuela de esperanza, de prosperidad, de calidad de vida, de generosidad, de oportunidades, a una Venezuela feliz, a la que yo viví. Me encantaría regresar, de verdad que sí. Ojalá se pueda dar. Y ya la última, y parece, y cerrando, que ya te he robado mucho tiempo. ¿Cómo te ves acá en un futuro? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Dónde te ves? ¿Te ves volcado en las redes únicamente o te ves siguiendo haciendo un montón de cosas? ¿Qué te gustaría?
Me veo siempre siguiendo la selección, siempre, con Ruta Vinotinto, estando en estadios. Me veo cada vez profundizando más los cursos. Eh, Me quiero ver haciendo proyectos audiovisuales, viajar y contar historias. Me encantaría, del deporte venezolano, principalmente del deporte venezolano. Me veo creciendo en YouTube. Me encantaría también poder seguir ampliando mi número de seguidores y mi engagement en esa red tan complicada. Y no sé, quizás en otro país, en otra cadena, no lo sé. Si surge una oportunidad, ¿por qué no? Ya son 11 años aquí, estoy muy feliz, pero, pero ¿por qué no incursionar en otro lugar siempre y cuando llegue una oportunidad potable y que me permita tener un crecimiento económico, profesional y de vida? Ir a Europa, ir a Estados Unidos, o por qué no regresar a Venezuela. Bueno, Fernando, ojalá que así sea, de verdad que ojalá el futuro sea prometedor, así como lo estás deseando. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la oportunidad, por las respuestas y bueno, por sumarte a este podcast, que también la idea es que vaya creciendo a poquito. Claro que sí, Adrián, mucha constancia. El mundo del podcast también está de moda, igual que el Twitch ahora, que todo el mundo está haciendo videos jugando PlayStation. Yo no me veo en esa, pero nunca digas nunca. Pero bueno, un abrazo grande, disfruté mucho la entrevista. Me gusta cuando alguien se prepara para una entrevista y no tira flechas. Creo que eso te permite que el entrevistado se expanda un poco más y te cuente cosas que quizás no hace en otro lugar. Y bueno, todo el éxito del mundo y siempre a la orden. Bueno, muchísimas gracias Fernando por tu tiempo, de verdad. No, vale. Un abrazo para todos. Dale.